Una vez más, estamos acá para compartir palabra de Dios. Vamos a entregarle este tiempo al Señor para que Él tome el control de esta reunión y todo lo que hoy vamos a compartir. Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, estar en tu casa. Señor, gracias por este templo. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Señor, bendigo sus vidas, Señor, bendigo su familia, bendigo a cada persona que hoy está presente aquí, Señor, bendigo aún los que están conectados, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, prepara, Señor, cada corazón, Señor, prepara cada mente, cada oído para recibir de tu palabra, Señor, con el propósito de que esta palabra, Señor, que hoy nos vas a hablar, Señor, la podamos poner por obra, Señor, primeramente para tu gloria, Señor. Te agradecemos por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto de lo que estamos acá hoy presentes podemos recordar qué es lo que predicó el pastor Manuel el domingo pasado? Quizás muchos no se acuerden, pero antes de entrar al mensaje, el pastor Manuel hablaba acerca de la iglesia. Y cuando hablaba de la iglesia, no se refería a este templo, sino a cada uno de nosotros. Y hablaba acerca de los dones, de los talentos que Dios nos dio a cada uno de nosotros y que como iglesia tenemos que ponerlos por obra, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. A la tarde, el pastor Naldo hablaba acerca del profeta Jeremías, aquel hombre que Dios escogió aún en el vientre de su madre, dice la palabra de Dios, y que lo llamó para profetizar en nombre del Señor. Y cuando escuchaba al pastor Naldo, que el profeta Jeremías dice que el ministerio de él duró 40 años y que no fue muy exitoso. ¿Se imaginan ustedes predicar 40 años y que no sea muy exitoso? ¿Por qué? Porque dice que había un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo que adoraba a dioses paganos. Y no era fácil la tarea de Jeremías predicar el mensaje de salvación. Pero aunque no fue exitoso para los ojos de los hombres, sí fue exitoso para los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cumplió el llamado de Dios. Él cumplió el propósito de Dios. Y esto me hizo pensar y reflexionar que cada uno de nosotros que estamos acá estamos con un solo propósito, el de predicar el Evangelio. Aunque muchas veces nos cierren las puertas, aunque muchas veces nos nieguen, aunque muchas veces no quieren predicar, no quieren escuchar el Evangelio, nosotros estamos para predicar, no para convencer ni para convertir, solamente para llevar el mensaje de salvación. Amén. Y para estar alineado a lo que Dios nos viene hablando en este tiempo, hoy quiero hablarle a todos ustedes del ministerio de la reconciliación. Es algo que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros como iglesia, para que nosotros llevemos a cabo esa obra de reconciliar a las personas con el Señor.
Amén. Y el pasaje central que vamos a utilizar hoy, si alguno tiene Biblias, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17 al 21. Como mensaje a esta prédica le puse escogidos para reconciliar. Verso 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Verso 18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Repita conmigo: y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Repito una vez más: y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Última vez. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y para terminar el verso 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Bien. En estos 5 versos que recién acabo de leer, vamos a sacar 4 puntos muy importantes. El primero: somos creación de Dios. ¿Por qué? Notemos que el verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En la versión lenguaje actual dice que somos nueva creación. Acá en la Reina Valera dice nueva criatura. Y cuando hablamos de creación, tenemos que irnos al principio. Y cuando nos vamos al principio, nos vamos a Génesis. Y si hablamos de Génesis, hablamos cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Cuando crea Dios al hombre y a la mujer, lo crea con un propósito. El primero: que el hombre esté en comunión con el Señor. Y segundo, el hombre le tiene que servir al Señor. Esos son 2 propósitos importantes. Amén. La palabra de Dios dice que lo creó a imagen y a semejanza. Amén. Y dice que Dios le dio autoridad al hombre para que gobierne sobre todas las cosas, sobre el cielo, sobre tierra, sobre las aves, sobre todas las cosas. Dios le dio una responsabilidad. Y en esa responsabilidad, el hombre mantenía una relación con Dios, una comunicación con Dios. Pero todos conocemos lo que pasó después. Entró el pecado en Adán y Eva, desobedecen a Dios, la tierra cae en maldición, el hombre queda separado de Dios y pierde esa comunión con el Señor. Vemos ahí que el hombre espiritualmente está muerto. Si leemos Génesis más adelante, dice que Adán, 900 años después, muere físicamente, pero automáticamente cuando Adán y Eva pecan,
espiritualmente, ellos mueren. ¿Por qué? Porque se alejan de Dios. Pierden esa identidad, pierden esa relación, esa comunión. Y cuando el hombre pierde esa relación con Dios, entra en un estado de soledad, entra en un estado de orfandad. Y ahí viene la confusión. El hombre no sabe qué hacer. Busca un norte, no lo puede encontrar. Busca satisfacer su interior y no lo puede hacer. ¿A causa de qué? A causa del pecado, a causa de esa separación del Señor. Amén. Pero la buena noticia, que llega Cristo, llega la nueva creación. Es por eso que el verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Ahora, este pasaje podríamos definirlo como un pasaje de agradecimiento al Señor, porque antes nosotros veníamos de la vieja creación. Ahora llegó Cristo a nuestras vidas. Quiere decir que ahora soy una nueva persona, una nueva criatura, una nueva creación. El viejo Fabián quedó crucificado en la cruz de Calvario con Cristo y ahora puedo decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Vamos al segundo punto. El plan de la reconciliación. Verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Notemos que cuando comienza el verso 18 y dice, y todo esto proviene de Dios. Quiere decir que todo plan de Dios es bueno. Toda palabra que venga de Dios es buena. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque el apóstol Pablo, cuando tiene ese encuentro, mejor dicho, Saulo, cuando tiene ese encuentro con Jesús en Damasco, automáticamente él tiene una transformación genuina, que entendió el propósito y el llamado por el cual él fue escogido. Y enseguida empezó a predicar el Evangelio. Saulo, cuando se convierte, ¿se imaginan ustedes mandando un mensaje de texto o mandando una carta de comunicación o un fax para decirle qué es lo que tenía que hacer? Dice que él empezó a llevar el ministerio de la reconciliación. Y acá algo interesante, hermanos. En Hechos, capítulo 9, verso 1, habla de la conversión de Saulo. Verso 3 del mismo capítulo 9 habla de la conversión cuando él se encuentra con Jesús. Y en el verso 20, Saulo, ya estaba hablando en las sinagogas del Cristo, del Dios viviente. Es tremendo esto. Esto nos deja una enseñanza a nosotros, de que cada uno de nosotros tenemos ese ministerio que llevar adelante para reconciliar. Amén. Otra de las cosas muy importantes, cuando Saulo tiene ese encuentro con Jesús, vamos a leer el pasaje de Hechos, capítulo 9. Que algo muy importante que vemos acá. Hechos capítulo 9, verso 3. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo.
Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Notemos que acá Saulo reconoce esa voz no de cualquier persona, sino como su Señor. Amén. Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosés contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Enseguida le dijo a Jesús: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Una cosa que me llama la atención de este pasaje es que él reconoce a Jesús como su Señor. Y acá hay algo que le quiero decir a la iglesia. Muchas veces nosotros lo queremos a Jesús como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Reconocemos que Él es nuestro Salvador por lo que hizo en la cruz, llevando nuestros pecados y reconciliándonos con el Señor. Pero muchas veces no lo queremos como nuestro Señor. Y para llevar este ministerio de reconciliación, hermanos, primeramente tenemos que reconocer que Dios es nuestro Señor. Amén. Y le voy a dar un ejemplo que esta mañana utilicé para los que no lo saben. Vida abundante. ¿Qué es Señor? Cuando yo me refiero a que acepto en mi vida como Salvador y Señor, quiere decir que yo, antes de conocer a Cristo, yo estaba sentado en esta silla. Y mi vida la manejaba yo como quería. Cuando Cristo llega a mi vida, yo me levanto y le digo: Señor, ahora sos vos el que gobierna mi vida. Ahora sos vos el que maneja mi vida. Amén. Pero muchas veces, hermanos, Cristo llega a nuestras vidas, viene la nueva creación, somos transformados, somos una nueva persona y seguimos ocupando el lugar del trono. ¿Sabe por qué? Porque cuando somos transformados, somos una nueva creación y las cosas viejas pasaron y las cosas nuevas se empiezan a acomodar. En vez de pensar en las cosas del reino, empezamos a pensar en nosotros mismos. Y es por eso que no le damos el lugar al Señor como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Amén. Bien, pasemos al tercer punto. Tercer punto dice: llevar a cabo el mensaje de reconciliación. Verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Cuando leo este pasaje, recuerdo que hace unos domingos atrás el pastor Manuel hablaba acerca de esa mujer que la encontraron en adulterio. ¿Recuerdan? Muchos conocen este pasaje. Y los que estaban ahí
la llevaron al Señor acusándola que la ley decía que cualquiera que la encontraban en adulterio tenía que morir a pedradas. ¿Recuerdan eso? Bien. Y dice que a esta mujer se la llevaron delante de Jesús y el Señor se agacha y empieza a escribir en la tierra con el dedo y todos estaban con la piedra ahí esperando a ver qué es lo que hacía Jesús. Y Jesús, en sus palabras sabias, le dijo: aquel que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y desde el más joven hasta el más anciano empezaron a arrojar las piedras y se fueron yendo de a uno. Y cuando Jesús levanta la mirada a esta mujer, le dice: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Ni ellos te condenaron, ni yo te condeno. Levántate, vete y no peques más. En ese pasaje veo, hermano, esto que estamos leyendo ahora, que Dios estaba en Cristo no viendo el pecado de esa mujer, sino viendo el corazón de esa mujer. En ese preciso momento, Jesús estaba reconciliando a esta mujer con el Señor. Y hay algo que le quiero decir a todos ustedes. Es medio fuerte, pero se lo tengo que decir. Iglesia, dejemos de mirar el pecado al hombre y empecemos a mirar el corazón del hombre. Muchas veces llevamos una piedra, no en nuestras manos, pero quizás en nuestras bocas. ¿Por qué? Porque murmuramos, porque criticamos, porque condenamos y no miramos el trasfondo de lo que le pasó a esa persona. Amén. Nosotros, hermanos, estamos no para mirar el pecado, sino para reconciliar a esa persona con aquel que quita todo pecado. Muchas veces nos ponemos como jueces, no mirando, no teniendo en cuenta que el Señor dice: aquel que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Amén. El punto número 4 dice: representantes de la reconciliación. Verso 20 del capítulo 5 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué es un embajador? Un representante. Exactamente, uno que representa su país, su nación. La palabra de Dios dice que nosotros somos representantes de Cristo. Ahora, hermanos, ¿cómo la gente va a conocer del Evangelio si nosotros no nos acercamos? ¿Cómo la gente se va a convertir si nosotros no le hablamos de las buenas noticias? ¿Cómo la gente va a conocer de la palabra de Dios si nosotros miramos el pecado, no miramos el corazón de la persona? Iglesia, este pasaje que acabamos de leer es un llamado de parte de Dios a la iglesia, que vayamos a buscar al pecador a los pies de Jesús.
Muchísimas personas hoy no conocen de la salvación, no conocen de Dios. Y nosotros que conocemos del mensaje de la salvación, muchas veces hacemos como aquel que tenía aquel talento y en vez de explotarlo y en vez de usarlo, lo escondió debajo de la tierra. Si Dios te dio un talento, si Dios te dio un don, es para que los uses, para que lo explote, para que hable de parte de Él, no para que lo escondamos. Y la palabra de Dios dice, os ruego, dice el Señor, por medio de ustedes, de nosotros, reconciliados con Dios una vez más. A ustedes, pónganse a pensar esto. Dios nos está rogando a cada uno de nosotros que llevemos el mensaje de reconciliación. Muchas veces de nosotros, cuando necesitamos, cuando las cosas están mal, cuando tenemos un problema y vamos a los pies del Señor, ¿qué hacemos? Les rogamos, le imploramos, les suplicamos, Señor, ayúdame, sácame de esta situación. Y Dios en su misericordia, ¿qué hace? Nos bendice, nos abre una puerta, escucha nuestra oración. Y ahora Dios está hablando a la iglesia, os rogamos, dice, os ruego que llevemos el mensaje de la reconciliación. Amén. Yo quiero que te levantes ahora, que te pongas en pie y quiero orar por esta palabra. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando preparaba este mensaje, Dios me decía que la iglesia tiene que salir a llevar este ministerio de reconciliación. Pero a la vez Dios me traía a la mente que acá en la iglesia hay padres que se tienen que reconciliar con sus hijos. Hay esposos y esposas que se tienen que reconciliar como matrimonios. Hay hermanos y hermanas que se tienen que reconciliar. Y quizás hoy Dios te está trayendo en este momento un vecino, alguien en el trabajo, alguien en la familia. Creo que todos tenemos alguien con quien reconciliarnos. Amén. Cerramos nuestros ojos y oramos. Señor, yo te doy gracias, Señor, primeramente, Dios mío, por tu sacrificio, Dios mío, por entregar lo más apreciado, lo más hermoso que vos tenías, Señor, que fue tu Hijo. Y nos entregaste, Señor, a tu Hijo, Señor, con un propósito para reconciliarnos contigo, Señor. Gracias por ese regalo tan hermoso, Señor, que solamente en tus planes, en tus propósitos, porque cuando Cristo vino a este mundo, Él no vino para vivir, sino vino para vivir. Él vino para morir para que nosotros podamos vivir. Gracias, Señor, por ese inmenso sacrificio, Señor. Gracias. Señor, yo quiero orar en el nombre de Jesús por aquellos matrimonios, Señor, que se tienen que reconciliar. En el nombre de Jesús, Señor, quiero que tu Espíritu Santo en este momento empiece a ministrar, Señor, cada corazón.
cada familia, cada matrimonio, cada persona, aquellos hermanos que aún, Señor, han tenido algún conflicto. Señor, te pido, Señor, que ellos se puedan reconciliar, alinear, Señor, a tus propósitos, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por aquellos hijos que están apartados de sus padres. Señor, oro por ellos para que también, Señor, se puedan reconciliar, Señor. Y oro, Señor, en el nombre de Jesús, por aquellas personas que no te conocen, aquellas personas, Señor, que están esperando a uno de nosotros que le hable de ti y que le lleve el mensaje de la reconciliación. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Fabi. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Lo invitamos a que se conecte, que pueda estar en comunicación con nosotros. Y bueno, recuerde las actividades que ya tenemos en marcha en la iglesia. El Señor los bendiga mucho.